Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de Escuela Dominical. Avanzando con nuestro tema de estudio sobre reino, pactos y canon del Antiguo Testamento. Habíamos analizado el tema de por qué estudiar el Antiguo Testamento en nuestros tiempos y lo habíamos terminado ese tema y comenzamos con algo muy interesante. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento sobre el reino de los cielos? Estamos analizando la primera parte de esto y habíamos manifestado la semana pasada que el Antiguo Testamento abarca una gran cantidad de información y detalles que muchas veces tienden a confundirnos, fechas, nombres, épocas, sucesos. Entonces, para no confundirnos, mencionamos que tenemos una herramienta que nos ayuda a superar esa confusión, y es dos conceptos, el uno que se llama sentido amplio y el otro concepto que se llama sentido estricto. ¿Qué habíamos dicho del sentido amplio? Que este concepto habla sobre la inmutabilidad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué habíamos mencionado sobre eso? Que Dios, teniendo toda su autoridad, Él siempre va a tener el control y el poder sobre toda la creación. Y también sobre la inmutabilidad, hablamos de que toda la creación siempre ha sido y será de nuestro Padre Celestial. Es algo que no vamos a cambiar absolutamente nada. Eso lo dijimos nosotros la semana pasada. Posteriormente hablamos del sentido estricto y hablamos que el sentido estricto o el concepto del sentido estricto es un concepto que habla de que el reino de los cielos se encuentra en desarrollo, es decir, que se está extendiendo, que está creciendo y que está fluyendo. Pusimos el ejemplo del Padre Nuestro, en donde Jesús enseña que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo y hijos de Dios, debemos anhelar la venida en todo su esplendor del reino celestial acá a la tierra. Y para el efecto hicimos una comparación. ¿Por qué vamos a hacer? Obviamente analizamos Daniel 7, los dos versículos donde mencionamos cómo era el esplendor de la presencia de nuestro Padre Celestial en el cielo, ¿no? Y también hicimos la comparación cómo es acá en la tierra. Con esa introducción pasamos a continuación a ver qué decimos al respecto. ¿Y qué sucede? Que cuando Cristo Jesús oró pidiendo que el reino de Dios venga a la tierra, enseñó y nos enseña que debemos, nuevamente le repito, anhelar la llegada de la presencia de Dios en su total plenitud, como lo es en el cielo, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque le hacemos un retroceso al apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis. Cuando escribió, es una frase muy célebre en Apocalipsis 21-23, ahí describió a la nueva Jerusalén que descendía del cielo a la tierra, y eso era cuando Cristo venga en gloria acá. ¿Qué dice ese versículo de Apocalipsis 21-23? Escuche bien para tener una idea sobre esto. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille. Mire cómo comienza. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué interesante. Le repito, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mire, nuevamente volvemos a ver el esplendor de Dios en su reino celestial. Así que cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, pidiendo que el reino de Dios se manifieste en la tierra como en el cielo, nos está enseñando algo fundamental, que debemos pedirle al Padre Celestial que venga a la tierra en su plena majestuosidad, mi querido hermano. Ahora, eso en cuanto a la imagen de nuestro Padre Celestial en su reino celestial. Pero
¿Qué también vemos ahí en ese reino celestial? Vemos que la gloriosa presencia de nuestro Padre en el cielo tiene otra particularidad muy interesante en ese trono celestial. Así muy parecida a lo que leímos en Daniel 7:10. ¿Y qué es? ¿Qué es esa particularidad? Le voy a leer. Y dice que un río de fuego procedía, escuche bien, y salía delante de él. Millares de millares le servían. Escuche bien, esto es en el reino celestial. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué extraordinario. Primero vemos el esplendor de nuestro Padre Celestial y ahora estamos viendo a una cantidad de hermanos y seres que le sirven a nuestro Padre Celestial. Miren, ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Qué está sucediendo acá? Aquí en la tierra es fácil rebelarse contra Dios, pero, hay un pero, cuando la presencia de Dios llegue acá a la tierra, cuando su reino celestial llegue en su total plenitud, cuando Cristo regrese en gloria, todas, absolutamente todas las criaturas de la tierra harán la voluntad de Dios de la forma en la que se hace en el cielo. ¿Qué le parece eso, mi querido hermano? Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:10 lo siguiente, y es interesante cómo se van uniendo esto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Filipenses 2:10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermoso. ¿Qué podemos deducir de lo que hemos analizado hasta aquí sobre cómo es el reino de los cielos allá donde está nuestro Padre Celestial y cómo es el reino de los cielos acá en la tierra, no con la creación que hizo nuestro Padre Celestial acá en la tierra? Miren, ¿qué podemos deducir de lo que hemos visto hasta aquí sobre esto? Mire, que Jesús nos presenta al reino de Dios, pero como una realidad que está en evolución, que está en desarrollo en la tierra, mi querido hermano. Y nos enseña que tenemos la responsabilidad, nosotros en la actualidad, como hijos de Dios, de compartir esa visión del futuro como Él lo hizo con nuestros semejantes. Miren, estamos viendo un reino celestial allá, pero en total plenitud, y un reino celestial acá en la tierra que está incompleto, algo que no está comprensible. Pero mire, estamos en evolución, estamos en desarrollo, tenemos que llegar a esa plenitud total, y ese es el propósito nuestro aquí en la tierra. Muy bien. Ahora que hemos distinguido dos conceptos del reino de Dios en un sentido amplio y en un sentido estricto, estamos listos para ver cómo el Antiguo Testamento está en armonía a través de una conexión. ¿Y cuál es esa conexión que nos va a permitir esa unión? La expansión del reino de Dios aquí en la tierra, mi querido hermano. Y para empezar, mi querido hermano, vamos a examinar el reino de Dios tal y cual como nos presenta Génesis desde el capítulo 1, versículo 1, al Génesis capítulo 11, versículo 9. Período, escuche bien, al que se le denomina la historia primigenia. ¿Qué le parece, mi querido hermano? ¿Y por qué se le dice así la historia primigenia, mi querido hermano? Se le dice por las siguientes razones. Primero, porque este periodo que está en Génesis 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 9, nos narra los orígenes de la creación, es decir, el inicio del universo, la tierra, la humanidad y el pecado. Esto vamos a ver en esos capítulos, pero también se narra una época histórica antes de Israel. Hechos, es decir, historias antes del llamado de Abraham. Y también este periodo, desde Génesis 1 a 11,
narra cómo se establece el orden en el mundo, mi querido hermano. Es decir, el orden establecido por Dios en la historia inicial del hombre. Segundo, cómo fue el diseño original de la creación. Y tercero, la relación inicial entre Dios y los seres humanos. ¿Dónde va a encontrar esto de los orígenes de la creación? La época histórica antes de Israel. ¿Y cómo se establece el orden en el mundo? Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 9. A eso, ¿cómo le llamamos? La historia primigenia. Muy bien. Hablando de la historia primigenia, vamos a revisar 3 aspectos fundamentales. El primero, ¿cómo se define a esta etapa de la Biblia? Es decir, la ubicación del reino de Dios aquí en la tierra. Segundo, ¿cómo se identifica al pueblo del reino de Dios? Y tercero, ¿cómo se describe la evolución o el progreso del reino de Dios aquí en la tierra? 3 aspectos fundamentales que vamos a analizarlos. Primero, la ubicación del reino de Dios aquí en la tierra, cómo se identifica el pueblo del reino de Dios y el progreso del reino de Dios aquí en la tierra. Analicemos nuestro primer punto que se refiere a cómo se establece en esta era de la historia a la que llamamos primigenia la ubicación del reino de Dios. Desde el comienzo como lo hizo, ya que sabemos que, como tenemos conocimiento, según el Antiguo Testamento, el jardín del Edén fue creado por Dios en una región situada hacia el oriente. Esto dentro del aspecto geográfico. Tenemos conocimiento de esto. Esta ubicación exacta usted lo va a encontrar en Génesis 2, del versículo 8 al 14. Allí tenemos una referencia basada en la confluencia de un río principal que se divide en 4 brazos o afluentes. ¿Cuál es? El Tigris, el Éufrates y el Pisón. Pero bueno, eso es geográficamente. ¿Nosotros qué vamos a ver? ¿Cómo diseñó ese lugar nuestro Padre Celestial? Y podemos ver que en los primeros capítulos de Génesis se explica que Dios en el inicio estableció su reino aquí en la tierra. Y esto lo vamos a explicar en 2 pasos. Dios inició y estableció su reino aquí en la tierra en 2 pasos. ¿Por qué lo vamos a hacer en 2 pasos? Ya que nuestro Padre Celestial, como lo vamos a ver más adelante, es un Dios de orden. Acuérdense de eso, es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta las cosas ordenadamente. Y como es un Dios de orden, ¿qué queremos decir? Que primero preparó la tierra para su reino venidero. Segundo, dio inicio a su reino en una parte de aquí de la tierra, para de allí extender hacia toda la tierra su reino. Y tercero, habla del día de reposo. Revisemos la manera en que nuestro Padre Celestial ordena y organiza y preparó este mundo para edificar su reino. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. Preparativos iniciales vamos a llamarle a esto, para que no se pierda. Génesis 1 se enfoca en cómo Dios preparó el mundo para dar inicio a su reino en la tierra. Las palabras que dan testimonio de esto se encuentran en Génesis 1, versículo 1. ¿Qué va a encontrar usted allí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos dando testimonio de esto que Papito Dios preparó el mundo para dar inicio a su reino aquí en la tierra. Usted va a encontrar esto en Génesis 1, versículo 1. Después de estas palabras, ¿qué encontramos? Génesis 1, 2 a Génesis 2, 3 nos muestra cómo Dios en su Trinidad da forma a la tierra para convertirla en parte de su reino glorioso. Así que ya sabe, la segunda parte va a Génesis 1, 2 a 2, 3, nos muestra cómo Dios da forma a la tierra para convertirla en parte de su reino glorioso. ¿Cómo lo hace?
Esto lo hace en 3 partes que ya las analizamos, ya las participamos anteriormente. La primera parte, se da inicio a la historia de la creación en Génesis 1:1, como lo leímos. Y luego, nuestro Padre Celestial en Génesis 1:2 nos detalla cómo fue todo al inicio. Para esto vamos a leer Génesis 1:2. ¿Qué nos dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desbordada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se imagina esto usted? Interesante. Le repito, la tierra estaba desordenada, nos dice la palabra de Dios, Génesis 1:2, y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué le parece? Aquí hay 2 cosas importantes, mi querido hermano. Por un lado, ya sabemos, la tierra estaba desordenada y vacía, cubierta de tinieblas y en un caos profundo. Es decir, no era un sitio agradable, era un sitio muy hostil de lo que acabamos de leer. Y por otro lado, el versículo 2 nos da información sobre los inicios de la historia de la tierra. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y nuestro Padre Celestial no estaba satisfecho con la tierra en esa condición. Algo había que hacer. Muy bien, eso es en la primera parte. Ahora, en la segunda parte, tenemos el testimonio de la creación en un proceso de 6 días. ¿Para qué? Para que su reino pudiese establecerse aquí en la tierra. Y eso lo vemos en Génesis del capítulo 1, versículo 3 al 31. Ahí podemos observar, y póngale atención, 2 etapas, mi querido hermano. Póngale atención. Cada etapa de estas consta de 3 días. Están íntimamente relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque la primera etapa, en los primeros 3 días, Dios trata con el desorden que se encontraba en el mundo. Y en la segunda etapa, también de 3 días, Dios se encargó de que el mundo no esté vacío. Revisemos cómo están íntimamente relacionadas estas etapas para irlo comprendiendo mejor. La primera relación que se da es entre el día 1 y el día 4. En el día 1, Dios formó el día y la noche. En concordancia con la noche, en el día 4, Él puso el sol, la luna, las estrellas en el cielo para preservar el orden entre el día y la noche. Primera relación. Segunda relación, póngale atención. Día 2 y día 5. En el día 2, Dios formó la atmósfera separando las aguas de abajo y las aguas que estaban en el cielo. ¿Qué sucede en el día 5 en relación con el día 2? Dios forma las aves para llenar el espacio entre las aguas y forma las criaturas del mar para también llenar las aguas que estaban abajo. ¡Qué interesante! Relación entre el día 2, relación entre el día 5. Vamos a ver la relación que hay entre el día 3 y el día 6. En el día 3, Dios agrupó las aguas profundas de abajo para formar una tierra generosa y fértil. Acuérdense de esto, día 3. Pero ¿qué hace en el día 6? Dios crea los animales de la tierra y la humanidad para llenar la tierra. ¿Qué estamos viendo, mi querido hermano? Dios es un Dios con una sabiduría increíble, un Dios con una capacidad de organizar y de definir las cosas de manera ordenada. Y eso debe estar grabado en nuestro corazón. Eso debe darnos la idea de quién es nuestro Padre Celestial y cómo le agradan las cosas. Y bien, pero ahora sí vamos a la tercera parte que decíamos.
La tercera parte del relato de la creación está en Génesis 2, 2, 3. Habla del día de reposo. Y nos cuenta que Dios estaba complacido de su obra. ¿Qué hizo? Descansó y santificó el día de reposo, el séptimo día. Pero los grandes propósitos de Dios para la tierra requerían también de un desarrollo continuo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué dice este tema de la evolución continua, del crecimiento que manifestábamos anteriormente? Génesis 2 nos muestra el hecho que había un solo lugar en la tierra que podía considerarse un paraíso. ¿Qué dice Génesis 2, 8, 9 sobre este lugar? Lo siguiente, le voy a dar lectura de la palabra de Dios. Vamos ahí con su librito de la palabra de Dios a Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Y qué dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Pensemos sobre esto de la siguiente manera, cómo Papito Dios creó. Dios trabajó preparando la tierra. Así lo hizo, lo estás viendo que lo hizo de manera organizada. Y cuando vemos esto, lo hace como los artistas lo hacen antes de pintar un cuadro. ¿Y cómo lo hacen? Primero hacen un bosquejo, primero hacen un diseño y posteriormente comienzan a trabajar. ¿Qué sucede con nuestro Padre Celestial? Dios no completó ese cuadro de la tierra de manera inmediata, mi querido hermano. ¿Qué hizo? Estableció un propósito con orden en base a una orientación. Y al crear ese propósito con orden, abrió la puerta a un proceso de desarrollo o crecimiento o evolución. Es decir, hizo un esbozo de la manera en la que quería que fuera el mundo para que se complete la pintura de manera total. ¿Pero con qué? En base a ese proceso de desarrollo del cual nosotros, la humanidad, somos parte fundamental, mi querido hermano. Aún así, Dios pintó una parte de la tierra en todo su esplendor, mi querido hermano. Y esa parte de la pintura o región de la tierra que lo hizo como muestra se llamó Edén. Allí fue donde Dios se mostró gloriosamente aquí en la tierra. Ahora que hemos visto cómo preparó Dios la tierra, como el lugar de su gobierno, siendo el Edén el centro, vamos a pasar al segundo punto de este periodo de la edad primigenio, que es el pueblo del reino de Dios. Y es fundamental que lo entendamos, ya que en ese entonces Dios dispuso que la raza humana serían los siervos de su reino. Nosotros seríamos los siervos que estaríamos al servicio de nuestro Padre Celestial. Es decir, el instrumento con el que completaría ese cuadro que estaba por completarse la pintura. ¿Para qué? Para que la tierra pueda convertirse en su reino celestial aquí. El papel de la humanidad se vuelve claro en los comentarios que nuestro Padre Dios hace sobre el hombre que puso en el jardín del Edén. Hablemos del pueblo de Dios, mi querido hermano. Pero, como es un tema bastante extenso, vamos a dejarlo ahí para explicarlo la próxima semana. Así que, mi querido hermano, Dios le pague por su atención y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.
Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Le decimos en este día: Dios, tú has aumentado tus maravillas, que son tantas que yo no puedo contarlas. Allí en donde estás, te invito a que adores a Dios con todo tu corazón. Dilo conmigo: oh sí, Dios, tú has aumentado. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh sí, Dios, tú has aumentado tus maravillas, Dios. Lo declaramos en este día. Díselo de nuevo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh sí, Dios, grande es tu imperio. Tú eres el creador de todo el universo. Nos gozamos de tu poder, Dios. Le decimos una vez más, con fuerte voz, que grande eres tú, Dios. Díselo conmigo. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Mis amigas y amigos, les damos una cordial bienvenida al culto dominical Asoma. A nombre de Asoma Visión, a nombre de la Iglesia Alianza del Sur, nuestro más sentido gozo hacia usted. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga mucho. Le presentamos nada menos que a Shirley, nuestra periodista y la directora en esta ocasión. Estará también Silvio Masaquizo cantando en la guitarra y también nuestro hermano Daniel Valdivieso. Muchas gracias, somos de la Alianza de Luz. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Vamos a continuar con nuestros Salmos 51 de la Nueva Traducción Viviente. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho todo lo que es malo ante tus ojos,
Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos volverán a ti. Seguimos alabando a nuestro Dios. Le decimos: Dios, gracias. Te quiero dar por mi vida, Dios. Por esa vida que tú me rescataste. Y por eso estamos hoy aquí, dándote alabanza y honor. Dice conmigo: gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Es un nuevo. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré, y no quiero más nada, solo conocerte más. Y tanto tiempo busqué y al fin te encontré, y no quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocer. Oh, sí, Dios, en este día te damos gracias, porque queremos saber más de ti, Dios. Queremos reconocer que sin ti no somos nadie. Díselo conmigo una vez más. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Y gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré, y no quiero más nada, solo conocerte más. Y tanto tiempo busqué y al fin te encontré, y no quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Oh, sí, Dios, reconocemos que aunque nosotros tenemos dificultades, Dios, y nos alejamos de ti, tú nos esperas con brazos abiertos, Dios. Como aquel hijo pródigo, tú nos recibes con una gran fiesta.
porque volvemos a ti, Dios, y tú nos esperas. Queremos bendecirte a ti, Dios, y darte toda la gloria y toda la honra a ti. Pon en mí, Dios, esas fuerzas para seguirte. Te reconocemos como nuestro Padre. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Me atraviesan, Dios, esas palabras que me acogen a ti. Tu voz es tan penetrante y quiero que llegues a mi vida, Dios, para que tú me recojas con tus brazos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, y que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, y que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Gracias, Dios. Amén. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Ahí donde están ustedes, permítanme orar por las ofrendas, cierren sus ojos y tengamos este tiempo especial con el Señor. Señor, gracias por un nuevo día, mi Dios. Gracias porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Y en este tiempo de incertidumbre que vive el Ecuador, Señor, confiamos en tu grandeza, Señor. Confiamos en que tú eres el dueño del Ecuador, Señor. Tú eres el Rey de Reyes de las naciones, mi Dios. El dueño del oro y de la plata, papá. Gracias por nuestros trabajos, por nuestros emprendimientos, por nuestras empresas, Señor, y por todos los fuentes que nos generan, Señor, ese dinero, mi Dios. A ti sea siempre la gloria y la honra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos sacerdotes del dinero, Señor, poder tener unas finanzas correctas, mi Dios amado. Gracias por este tiempo y por este canal que es de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. También quiero mostrarles un video sobre el Evangelio que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera.
Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Mi amiga y amigo, hermana y hermano, es un gusto de verdad estar con ustedes en este culto dominical a Soma. Miren, es muy importante estudiar las parábolas, las comparaciones que se hacen de ellas, ¿no? Entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Hay varios libros, tengo varios libros sobre las parábolas, por ejemplo el de las parábolas de New, predicando las parábolas de New. Él enseña que toda parábola tiene un cuadro, un espejo, una ventana y una puerta. Interesante los puntos de vista que él coloca. Tomás de la Fuente, en su Claves de Hermenéutica, él habla en cambio en uno de los capítulos parábola. Y él dice que para estudiar las parábolas hay que tener tres cosas, o hay que poner tres pasos. La ocasión primero, segundo, la narración, tiene que ver con el contexto, ¿no? Y tercero, tiene que ver con la lección espiritual. Vamos a usar la de Tomás de la Fuente, porque me parece interesante. Veamos la situación primero, veamos después también la narración y después, al final, qué lecciones aprendo de esta parábola. Es decir, siempre es importante leer la Biblia. Yo la leo ahora un capítulo, medio capítulo o dos capítulos si son cortos, siempre tratando de buscar qué es la clave, qué es lo que me dice Dios a mí también. Así que miren, vamos entonces hoy a hablar sobre el tema amor paternal ante dos hijos perdidos. Amor paternal ante dos hijos perdidos. Si no se recuerda, simplemente haga memoria de que fueron dos hijos perdidos que predicó el pastor. Miren, el tema de esta ocasión tiene que ver con lo que también es la palabra pródigo. Siempre enfocamos al pródigo como una palabra que no la consideramos interesante, pero la palabra pródigo significa disipar, gastar pródigamente o con exceso y desperdicio algo. O sea, disipar algo, ¿no? En esta palabra de Lucas 15, 11 al 32, de Lucas 15, siempre enfocamos al hijo pródigo, al hijo que disipa todo, que derrocha la plata, pero siempre al menor. Pero en esta parábola yo quiero ser honesto, quiero también ver lo que también Keller, en su obra, Timoteo Keller, habla del Dios pródigo, toca también al hijo mayor. En un diplomado que tuvimos de predicación en el Nuevo Testamento hace varios años atrás en el Seminario Alianza, una de las cosas que estudiamos fue las parábolas también. Y miren en los evangelios sinópticos. Y hoy quiero yo también enfocarme en las tres cosas que dijimos al principio de Tomás de la Fuente. La ocasión. En primer lugar, veamos la ocasión a estos dos hijos perdidos. La ocasión está en Lucas 15, del 1 al 2. Siempre que usted vaya a estudiar una parábola, reitero, busque la ocasión. La ocasión, ¿a quién está dirigiéndose Jesús? En este caso, en Lucas capítulo 15, dice verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos los pecadores y publicanos para oírle. Y los fariseos, verso 2, y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Nótese que hay el público de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, dice la Nueva Biblia de las Américas, y los pecadores que se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas también estaban ahí hablando entre dientes, murmurando. Este recibe a los pecadores y come con ellos. La palabra pecadores era una palabra dura, fuerte y de menosprecio hacia los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, judíos que
que recaudaban los impuestos, el IVA, podríamos decir en términos de ahora, a los mismos judíos. Por eso se les decía viejos que chupan la sangre, ¿no? Su propia sangre judía, ¿no? Y ellos recaudaban esos fondos para el Imperio Romano. Entonces, y Jesús andaba con ellos. Pero entre esta multitud estaban los fariseos, los que estudiaban la ley, y también los escribas, los que escribían la ley. Eran hombres, como quien dice, la creminata de la sociedad, los pelucones, dicen otros por ahí, ¿no? Pero la gente que tenía conocimiento de la ley, conocimiento de Dios, representante de Dios, que no se juntaba con la chusma. Ese es el público, esta es la ocasión que tenemos. Es muy, muy importante saber esto porque Jesús se va a dirigir en esta parábola a las dos clases de personas, a las dos clases. Y por eso Él les habla en parábolas, para que entiendan de una manera educada lo que Él quería transmitirles. Siempre es importante la ocasión. Si no la descubre, trate de verla más distante o ahí cerca, ¿no? Entonces, repito una vez más, la ocasión de la parábola de los dos hijos perdidos nos narra a un público llamado pecador, a un público inmoral, que son los escribas, mejor dicho, que son los publicanos y también los pecadores, los inmorales, prostitutas, la chusma del pueblo. Y los otros, los escribas y fariseos. Vamos a ver ahora la narración. La narración está en el capítulo 15 mismo, versos 11 hasta el 32. Hasta el 32. Veamos, voy a leerla en la Nueva Biblia de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera. Dice así: Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o de la herencia sería, ¿no? Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, o sea, todos los bienes, toda la plata se la gastó. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traiga la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos.
Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces encontramos en esta narración un padre que ama a dos hijos diferentes. Encontramos a los protagonistas, ¿no? El hijo menor, el malcriado, desvergonzado, el hijo pródigo también, y el papá, que no solamente es papá más que corazón, el padre amoroso para con su hijo menor, y también el hijo mayor, el odioso hijo que odiaba al hijo menor, al moralista, al buen muchacho, que no quería saber nada de ese tu hijo. Y encontramos entonces estas tres personalidades por lo menos ahí, ¿no? ¿Verdad? El hijo mayor que está cerca del padre, pero a la vez está realmente lejos de su amor. Y aquí, como decíamos en la ocasión, entonces el hijo menor representa a los publicanos, a los perdidos, pecadores. Y el hijo mayor representa a nada menos que a los fariseos y a los escribas, moralistas, celosos de la ley de Dios, pero cerca de ser representantes de Dios, o mejor dicho, decirse representantes de Dios, pero a la vez estar lejos de Dios mismo. Entonces miren ustedes, aquí tenemos la narración, una narración interesante, ¿verdad? Siempre, repito, se nos ha inculcado, se nos ha enseñado sobre el hijo menor, el hijo pródigo. La Biblia no enseña que hay un hijo pródigo. El título de parábola del hijo pródigo no fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue un tal Esteban que puso capítulos y versículos, anotó. Todo era una sola. Y nótese que comienza, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Así que la parábola se refiere a dos hijos y un padre. Y estos dos hijos realmente estaban perdidos. Así que me devuelven la plata en el seminario porque me enseñaron solo una parte nada más. Me devuelven la plata los que me enseñaron eso de que solo había un hijo perdido, cuando hay dos. Me devuelven, me deben. Bien, pero vamos a enseñarle también que hubo dos. Y vamos a enfocarnos en el hijo mayor también, que generalmente no nos enfocamos. Lo pasamos desapercibidos a los moralistas, a los buena gente, a los que hacen buenas obras, ¿verdad? A los religiosos. Miren entonces, veamos nosotros aquí. Vemos aquí dos cosas muy importantes. Mejor dicho, hemos visto ya dos. La ocasión y la narración. El contexto donde está. Es una parábola que habla de cosas perdidas. Habla de nada menos que la moneda perdida. Habla también de la oveja perdida. Y habla del hijo perdido, en este caso, los dos hijos perdidos. ¿Qué lecciones espirituales sacamos nosotros al estudiar la Biblia? Siempre cuando usted lee la Biblia tiene que enfocarse, ¿qué enseña este texto? ¿Qué me dice Dios a mí a través de la palabra? Es importante que la palabra hable a su corazón. Es importante que Dios obre, toque su corazón. Porque si usted lee la Biblia para leerla por un año, como yo también he hecho ya ni sé cuántas docenas de veces, completamente leída, me leía 4, 5 y hasta 10 por día, pero hoy me leo poco y medito más y reflexiono más y saco más jugo, le exprimo más. Es mejor leer la Biblia despacito, poquito a poquito y sacarle jugo, ver la narración, la verdad central o el pensamiento o lo que Dios quiere decirme, así sea en una sola frase. Y usted descubrirá que hay maravillosas cosas. Permítanme hacer algunas lecciones y yo le invito a que usted lo lea también en casa, este pasaje bíblico. Lo lea, lo medite y estoy seguro que me encantaría estudiarla con usted, mi amiga y mi amigo, porque estoy seguro que Dios le enseñará una lección a usted y yo quiero aprender también de lo que Dios le enseña. Veamos las lecciones espirituales. 1. El hijo menor es el rebelde, ¿verdad? Como la canción, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿verdad? Porque nadie me ha tratado con amor. El hijo que aquí le pide al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El muchacho
solo interesado en la herencia, en la parte. Era el hijo menor. Siempre en la cultura hebrea, en el Deuteronomio, al hijo mayor se le daba los 2 tercios. De 2, 3. 2 de 3. Y al hijo menor 1 tercio, 1 de 3. Entonces aquí este hombre reclama su parte. No había tal costumbre. Y sin embargo el hombre aquí hace algo irrespetuoso con su padre, quiebra los paradigmas. Aquel joven o señorita que representa a este joven, que está en contra de lo tradicional. Dame la herencia, dame lo que me... Muchos de los hijos están buscando más la plata, la herencia, que saco provecho de mi padre, de mi viejo, que de él mismo satisfacer sus necesidades. Y este joven hizo algo que no debió. Dame la herencia que me corresponde, puro interés. Hay gente que le gusta la plata, el dinero, como dice Pedro Vera en su libro, por la plata baila el perro y por el pan si se lo dan, dice más adelante. Representa a los publicanos odiados, a los pecadores que nadie quiere. Y Jesús vino por ellos también. Jesús vino en Lucas 19:10, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso se interesó en todos, aún en los fariseos. Pero se enfocó en ellos porque ellos le dieron la oportunidad de hablarles. Y aquí está con ellos porque ellos le escuchan. Los publicanos, en vez de escucharlo, lo criticaron, murmuraron, hablando mal. Como cuando uno predica, ¿verdad? En la iglesia. Que 2 pastores, el uno va a coger a un pastor, otro pastor. O aquí en Asomas, si estamos hablando la palabra de Dios, siempre va a haber un ateo o un religioso que no le va a gustar lo que predicamos. Pues estamos hablando de la palabra del Señor. Debería sacarle jugo a la palabra. Nosotros lo que hacemos es guiarle, orientarle, para que usted también lea la palabra y la obedezca. Entonces, el hijo menor es ese. Todo pecador, toda persona que peca, que hace cosas de inmoralidad. Pero algo interesante en este hijo menor encontramos, es que él vuelve en sí, como dice la Nueva Traducción Viviente, él cobrando razón, razonando, volviendo a la razón, como cuando nos toca, ¿no? Como cuando un padre que me contó hace muchos años en una visita que hice, una visita pastoral, decía que él vivía siempre trabajando y trabajando porque no le alcanzaba la plata y dejaba solos a sus hijos y especialmente hijas. Hasta que un día razonó, está bien, trabajaré, está bien. Y razonó y dice, está bien, voy a trabajar, pero no me voy a descuidar de la familia. Razonar es volver en sí. Es como cuando alguien está groggy y alguien le da una cachetada o algo para que esté despierte, ¿no? Se vuelve en sí, ¿no? El hombre vuelve en sí, razona, hace su mensaje, ya está calculando lo que le va a decir el papá, y ni si aún llega y el papá lo ve de lejos, y antes de que se arrepienta, el acto amoroso mismo hace que él caiga arrepentido en un estado de miseria. Esto es lo que el Señor vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. A todo pecador que se arrepiente, Él lo perdona. Pero encontramos también aquí al hijo mayor. El hijo mayor que representa a los moralistas, los religiosos. Pueden ser ateos o incluso aquellos que creen en Dios, entre comillas, pero no lo obedecen. Santiago capítulo 2 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos. Hay gente que puede creer en Dios, pero no es salvo. Puede ser quizás hasta un pastor, un diácono, un hermano en la fe, un tesorero, una secretaria. Puede ser un mormón, un testigo de Jehová, un católico romano. Siempre que hablamos de Cristo, un católico me dice, yo soy católico. Yo siempre le digo, sé un buen católico. Anda a la misa, anda, busca la palabra, obedece la Biblia, y eso es ser buen católico. Puede ser un religioso, un cura, un papa, puede ser un musulmán, un budista, puede ser lo que sea, un prestigioso moralista o un PhD, puede ser un hombre bueno que hace buenas obras, una Teresa de Calcuta, pero si no tiene a Cristo en su corazón, es solamente moralista y nada más. Eso representa a los fariseos y a los escribas. El hermano mayor representa a aquel que se queja, que anda hablando mal de las religiones. Aquí este hombre era el hermano mayor y cuando ve que su hermano menor ha vuelto, ¿qué dice aquí? Estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza y llamando a los criados le preguntó qué era aquello.
Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo. Entonces, ¿qué hizo? En vez de alegrarse, se enojó. Era el hermano mayor y un hermano mayor está para el hermano menor. Debe cuidarlo, debe ayudarlo, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos y mi hija, la mayor, que es médica internista, siempre vela por su hermano. Ella arriesgó su vida para ir a ver los documentos que se le habían quedado en Zaporozhia, en Ucrania, ya en los días de la guerra. Y tuvo que ir a ver los documentos, tenía que venirse y los trajo, los logró traer al precio de su vida, porque estaban ya bombardeando en ese febrero hace más de 3 años. Miren, amigos, un hermano mayor está para ayudar al hermano menor, no para botarlo, no para decirle, ese hijo tuyo. Miren ustedes, este hermano mayor representa a esos fariseos publicanos que así son. Yo quiero leerle lo que dice también Keller en su obra Dios pródigo. Considero importante, según Keller, los hijos menores representan a los menoscabados de la sociedad. Hoy pueden ser rebeldes e inmorales que pecan y despilfarran todo lo que tienen. Pero estos pecadores hay quienes se arrepienten y se vuelven al Padre en busca de perdón. Nótese la actitud del Padre también. No es que el Padre es un papá corazón que le dice, no importa lo que tú hiciste. No. Ve la actitud de él, ve el pecado de él, que se arrepiente, la miseria, la humillación, y ahí también lo perdona. No es que no importa lo que hayas hecho, no importa, sigue pecando, yo te quiero que... No, un momentito. Entonces es amor, pero es fuego consumidor. El papá representa a Dios, es un Dios que ama, es un Dios que siempre está atento al clamor del justo. Voy a hablar un poquito leyendo entre frases lo que leí del libro, y algunas de Plack también, y también algunas cosas mías. El hijo mayor aquí representa a los fariseos y escribas, a los líderes religiosos, y en la actualidad a los moralistas, a los que pueden estar cerca del Padre, pero a la vez lejos de su comunión. Pueden estar cerca de Dios, hablan de Dios, que Dios me guarde y me libre, porque yo creo en Jesucristo y busco a Jesucristo. Basan su vida en las buenas obras y se consideran buena gente, que merecen el cielo por ser ellos los que hacen el bien. Los muy educados y refinados trabajan mucho por el bienestar de los demás. No es malo ser buena gente, no es malo ser una persona de buenas obras. Ambos, los inmorales, pecadores y moralistas, los religiosos, los reverendos, los ancianos, padres, arzobispos, pastores, líderes eclesiales, civiles y todo ámbito político y cultural. Si usted es buena gente, educado, no se considera corrupto, pero no ha puesto su fe en Cristo y no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, usted igual irá al infierno. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que recibe a Cristo como su hijo de Dios es hecho nueva persona. Hay un himno, un canto de Montesanto, donde lo dice: de casa me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti, mi herencia gasté. Estando sin nada volví a tu casa, sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así. Y aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví. Y hoy puedo decir, mi Padre, olvidaste la ofensa de tu Hijo. Recibes al humilde y al perdido. Me siento en tu mesa y te alegra pasar tiempo conmigo. Soy tu Hijo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo. Tu gracia me libró del castigo, hoy vuelvo a tus brazos. Con un corazón arrepentido, mi herencia gasté, estando sin nada, volví a tu casa, sintiéndome indigno de ti, mas tú no me miras así. Y aunque de tu casa me fui, a nuestro encuentro volví. Y hoy puedo decir de lejos, corriste hacia mí y sonreíste al verme llegar. Y hoy te confieso, no iré jamás de tu paternidad. Si has pecado, si has estado en contra de Dios, arrepiéntete ahora. El Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás jamás. No importa si eres pecador, inmoral, LGTB, o eres un moralista de primera, un adventista que guarda el día séptimo, pero que no tiene a Cristo. Igual necesitas a Cristo, amigo. Cualquiera que diga que tiene a Cristo y no lo tiene, es un mentiroso. Y el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y es uno que necesita la vida, porque está muerto. Si tú odias a tu hermano, tú no tienes vida, dice 1 Juan capítulo 3, eres un homicida. Mejor arrepiente de tus pecados. Vuélvete a Dios, al religioso. Este momento, oremos. Señor,
Toma control de mi corazón y ayúdame a serte fiel. Toma control de mi vida, Señor. Quiero ser una persona diferente. Toma control. Ayúdame a serte fiel. Me arrepiento de todos mis pecados. Me vuelvo a ti. Eres mi Padre. Gracias por amarme, Padre amoroso, Padre misericordioso, que siempre brindas amor al que peca y se arrepiente. Gracias porque eres el Dios que ama, el Dios que busca, el Dios que siempre está disponible para perdonar nuestros pecados. Gracias por ser un Padre misericordioso. Toma control de mi vida, de mi corazón. Me entrego a ti para servirte y hacerlo mejor. Muchas gracias. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Adelante, hijo del Señor. Muchas gracias. Bienvenidos a la Iglesia Alianza del Sur. Estamos gustosos de que te encuentres aquí. Esperamos te sientas como en casa. Compartimos los siguientes anuncios. Los miércoles nuestros pastores salen de visita para atender las necesidades espirituales de la comunidad. Si desean recibir una visita pastoral o tienen alguna petición especial, por favor comunícate con nosotros. Queridas hermanas de nuestra congregación, les hacemos una cordial invitación todos los días jueves a las 4 de la tarde para juntas tener un tiempo especial de comunión, oración y aprendizaje, diseñado para fortalecer nuestra fe y nuestras relaciones como mujeres cristianas. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro próximo culto de oración, que se llevará a cabo los días viernes a las 6 de la tarde, un tiempo dedicado a buscar la presencia de Dios e interceder por nuestras necesidades y las de nuestra comunidad. Los sábados en las mañanas, nuestro equipo de misiones sale a San Luis de Chillogallo. Además, les invitamos a contribuir con sus donaciones para apoyar este ministerio. Cada aporte, grande o pequeño, hará una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Los sábados en la tarde, el grupo de danza y alabanza tienen su tiempo de repaso. Estamos emocionados de invitar a todos los jóvenes a nuestro próximo encuentro juvenil a las 5 de la tarde. Tendremos dinámicas, música y un tiempo para conectar con otros jóvenes como tú. Te esperamos. Les invitamos a acompañarnos en nuestros cultos dominicales en los horarios de 8 de la mañana el primer servicio y el segundo a las 10:30 de la mañana. Los niños se reúnen en la escuela dominical durante nuestros servicios, donde viven historias emocionantes y aprenden sobre la fe de una manera divertida. Mantente al día en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok como Iglesia Alianza del Sur. Iglesia Alianza del Sur, reflejando el amor de Jesucristo. Le agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Sigamos orando por nuestro país, el Ecuador, para que se unan, haya diálogo, trabajo. Y le agradecemos a nombre de la Iglesia Alianza del Sur. De verdad, muchas gracias por la sintonía. De verdad, pueden vernos también aquí en Asomavisión y también en la avenida Solanda, allá en el sur. Que Dios les bendiga mucho, ricamente. Gracias, amigos y amigas. Le damos alabanza a nuestro Dios y le decimos hoy, te doy gloria, Jesús, porque tú eres muy hermoso y lleno de poder. Díselo conmigo. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz y la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Díselo. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, dice de nuevo. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz y la que me salvó, me rescató.
te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, con una corona. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, una vez más, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.